Una vez que tenemos sobre la mesa todos los papeles del año, la nómina, los intereses del banco, las facturas, muchos sentimos que empieza la parte más, digamos, opaca del IRPF. Sí, es la sensación general. Hoy vamos a hacer un poco de detectives fiscales. Cogeremos un euro de nuestro sueldo y seguiremos su rastro a través de ese laberinto de la declaración para entender cómo se transforma, qué mordisco se lleva y por qué, hasta llegar a esa cifra final. Me gusta mucho ese enfoque. La que nos dice si pagamos o nos devuelven. Claro, porque no es un laberinto, es más bien un recorrido con una lógica muy, muy definida, y entender esa lógica es la clave de todo. Ajá. No se trata solo de rellenar casillas, sino de comprender por qué el sistema trata distinto el dinero que ganas trabajando del que ganas, por ejemplo, invirtiendo, o por qué tener un hijo a cargo cambia drásticamente el cálculo. Hoy vamos a desmontar esa maquinaria pieza a pieza. Perfecto. Pues empecemos por la primera gran bifurcación del camino. El punto de partida es la base imponible. Y lo primero que hace el sistema es separar todos nuestros ingresos en dos grandes cestas, la renta general y la renta del ahorro. Pero, ¿por qué? Al final del día, un euro es un euro, ¿no? Venga de donde venga. Esa es la pregunta fundamental, y su respuesta, de hecho, define todo el impuesto. La renta general es la cesta de los ingresos del día a día. ¿El sueldo? ¿Un alquiler? Tu sueldo, lo que ganas con un alquiler, los beneficios si eres autónomo. Es la renta que se considera fruto de una actividad continua. La renta del ahorro, en cambio, agrupa los rendimientos del capital. Vale. Intereses, dividendos o la ganancia al vender acciones o un inmueble se separan porque la filosofía del impuesto es gravar de forma distinta el esfuerzo del trabajo y la rentabilidad del patrimonio. Ah, claro. La renta del ahorro suele tener tipos más bajos para incentivar la inversión y el ahorro a largo plazo. Entendido. No es una simple cuestión de orden, es una decisión de política fiscal. Y supongo que cada una de esas cestas tiene sus propias reglas de juego. Completamente. La regla más importante es la de la compensación. Dentro de cada cesta puedes restar las pérdidas a las ganancias. O sea, si he perdido dinero al vender unas acciones, Pues esa pérdida puede reducir la ganancia que has tenido con un fondo de inversión, por ejemplo. Esto es crucial. El sistema reconoce que no todos son beneficios y te permite tributar por tu resultado neto. ¿Y qué ocurre si un inversor tiene un mal año y sus pérdidas en la cesta del ahorro superan a sus ganancias? Ese saldo negativo se evapora el 31 de diciembre. afortunadamente no, y este es un mecanismo de justicia fiscal muy importante. Esos saldos negativos son como un vale descuento fiscal. Si no puedes usarlo este año, te lo guardas en la cartera y tienes 4 años más para aplicarlo contra futuras ganancias. 4 años. Sí. Incluso hay una pequeña puerta de comunicación entre los dos componentes de la renta del ahorro, permitiendo compensar hasta un 25% del saldo positivo de uno con el negativo del otro. Interesante. Es un pequeño cortafuegos para dar flexibilidad sin permitir que grandes pérdidas anulen por completo los impuestos del otro lado. Vale, tenemos los ingresos clasificados y las primeras cuentas hechas. El siguiente paso en este viaje es pasar de la base imponible a la base liquidable. Y para eso entran en juego las famosas reducciones. Correcto. Si la primera fase era clasificar, esta es la de afinar. Aquí, la reducción más conocida y, la más utilizada es la de las aportaciones a planes de pensiones y sistemas de previsión social. Claro, el dinero que apartas para tu jubilación se resta directamente de la base imponible general. El efecto es inmediato. Esa cantidad no va a ser tocada por los tramos del impuesto. Pero imagino que no se puede reducir la base a cero aportando sin límite. Claro, hay topes. El límite general individual es la cantidad más baja entre 1.500 euros al año o el 30% de la suma de tus rendimientos del trabajo y de actividades económicas. He visto en los documentos que este límite de 1.500 euros puede saltar por los aires. Aquí es donde la cosa se pone interesante para quien tiene un plan de empresa. Esa es una observación clave. Y es uno de los mayores incentivos fiscales que existen ahora mismo. Si tu empresa contribuye a tu plan de pensiones, ese límite personal de 1.500 euros se puede incrementar hasta en 8.500 euros adicionales. Es muchísimo. Esto convierte al plan de pensiones de empresa en una herramienta de retribución potentísima, mucho más eficiente fiscalmente que una subida de sueldo de mismo importe bruto. Claro, no es lo mismo. Y además hay otros casos, como poder aportar hasta 1.000 euros al plan del cónyuge si tiene rentas bajas, incentivando el ahorro familiar. Entendido. Así que después de que el sistema mire nuestras decisiones financieras como ahorrar para la jubilación, pasa a mirar nuestra situación vital,
Es como si dijera, vale, ahora vamos a tener en cuenta que no es lo mismo ganar 30.000 euros estando soltero que teniendo 3 hijos. Aquí entra el mínimo personal y familiar, ¿verdad? Exactamente. Es la parte más humana del impuesto, por así decirlo. El mínimo personal y familiar es la cantidad de renta que la ley presume que necesitas para cubrir tus necesidades básicas y las de tu familia. Y por tanto no tributa. Por definición, esa parte de tu renta no tributa. Es el principal mecanismo para que el impuesto sea justo y se adapte a la realidad de cada persona. ¿Y cómo se refleja esa realidad en números? Sin ahogarnos en cifras, ¿cuál es el principio? El principio es de protección y progresividad. Hay un mínimo base para todo el mundo, que ronda los 5.550 euros, pero el sistema reconoce que las necesidades aumentan con la edad. Ah, claro. Así que esa cifra se incrementa de forma importante al cumplir los 65 años y de nuevo a los 75. Es un reconocimiento a la mayor vulnerabilidad en esas etapas de la vida. Y la familia, claro. Los hijos cambian la ecuación por completo. Por supuesto. El principio es sencillo. A más descendientes a tu cargo, mayor es la parte de tu renta que queda libre de impuestos. La cuantía empieza en 2.400 euros para el primer hijo y va subiendo notablemente con los siguientes. Y aquí hay un detalle que refleja muy bien la filosofía de la norma. Durante los 3 primeros años de vida del niño, ese mínimo se dispara con casi 3.000 euros adicionales. Entiendo, es un reconocimiento del coste. Claro, del mayor coste económico y de cuidados que supone la crianza en esa primera etapa. Eso es muy revelador. No es una cifra arbitraria, tiene una lógica social detrás. Y funciona igual si en vez de hijos tenemos a nuestros padres mayores viviendo con nosotros y dependiendo económicamente. El principio es el mismo. Protección a la dependencia. Existe un mínimo por ascendientes, de unos 1.150 euros por cada uno mayor de 65 años que cumpla ciertos requisitos de convivencia y renta. Vale. Y por supuesto, todas estas cuantías, tanto las personales como las familiares, se ven incrementadas de forma muy significativa si la persona o alguno de sus familiares a cargo tiene una discapacidad reconocida. Es la forma en que el impuesto intenta nivelar el campo de juego. Bien, el sistema ya sabe quiénes somos y cuáles son nuestras circunstancias. Tenemos la base liquidable. Ahora llega el momento que más intimida. Aplicar los porcentajes, los famosos tramos del IRPF. Pasar de la base a la cuota a pagar. Sí, ahora calculamos la cuota íntegra. Y lo primero que hay que entender es que el tipo que pagas es una suma de 2 escalas. 2. Una estatal y una autonómica. Esto es un reflejo de la descentralización fiscal de España. Cada comunidad autónoma tiene cierto margen para fijar sus propios tipos en su tramo. Y aquí volvemos a la división inicial. Me imagino que los porcentajes no son los mismos para la cesta del trabajo que para la del ahorro. Y esto genera una duda muy común que vale la pena aclarar. A ver. Mucha gente cree que si salta de tramo, todo su dinero pasa a tributar al tipo más alto. Eso es un mito. Cierto, se oye mucho. Los tramos funcionan como peldaños de una escalera. Solo la porción de tu renta que entra en un peldaño superior paga el tipo de ese peldaño. La renta del ahorro, en cambio, tiene un sistema más simple y con tipos más bajos. Los primeros 6.000 euros van al 19%, y a partir de ahí los tipos suben más suavemente. Para no perdernos en la terminología, esta primera aplicación de porcentajes nos da la cuota íntegra. Pero este no es el impuesto final que pagamos, ¿no? Para nada. Es solo el impuesto en bruto. De la cuota íntegra pasamos a la cuota líquida y para ello restamos las deducciones. Vale. Y de esa cuota líquida, al final del todo, restaremos los pagos que ya hemos hecho a cuenta durante el año, las retenciones, para llegar a la cuota diferencial, que es el resultado final. Perfecto. Pues centrémonos en ese penúltimo paso, las deducciones. Si los mínimos serán un ajuste a nuestra situación personal, las deducciones son como descuentos que el Estado ofrece para incentivar ciertos comportamientos, ¿no? Esa es la idea. Ya no restan de la base, sino directamente de la cuota, del impuesto a pagar, por lo que su impacto es euro por euro. El efecto es mayor. Mucho mayor. Las fuentes que hemos analizado destacan varias muy potentes. Por ejemplo, para fomentar el emprendimiento, hay una deducción estatal del 50% de lo que inviertas en una empresa de nueva creación, sobre una base máxima de 100.000 euros. Es un incentivo muy agresivo. Y veo también un bloque enorme dedicado a la eficiencia energética, que parece una prioridad absoluta ahora mismo. Sin duda. Refleja las políticas europeas. Hay distintos niveles. Puedes deducirte un 20% por una obra que reduzca la necesidad de calefacción, como cambiar las ventanas. Ajá.
Un 40% si mejoras la eficiencia energética de forma más sustancial, como instalar placas solares o un sistema de aerotermia. Y puede llegar al 60% en obras de rehabilitación que afecten a todo un edificio. El mensaje es claro. Clarísimo. Si inviertes en sostenibilidad, el Estado te ayuda a pagarlo. Luego hay unas deducciones que funcionan de una forma muy particular, las familiares. A veces se las llama impuestos negativos, porque pueden hacer que Hacienda te pague incluso si tu resultado era cero. Es que en realidad son más una ayuda social directa que una deducción fiscal clásica. La más conocida es la de maternidad, hasta 1.200 euros anuales para mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años. Sí, que además se puede complementar con hasta 1.000 euros más por gastos de guardería. Entiendo la mecánica, pero ¿son realmente efectivas? ¿No son una forma un poco enrevesada de dar una ayuda? Es un buen debate. Su ventaja es que usan la potente maquinaria de la agencia tributaria para llegar a la gente y se pueden solicitar de forma anticipada. Ah, recibiendo el dinero mes a mes. Eso es, recibiendo 100 euros al mes. No tienes que esperar a la declaración. Y no es la única. Hay una ayuda similar de hasta 1.200 euros o 2.400 en casos especiales para familias numerosas y para quienes tienen a su cargo familiares con discapacidad. Y funcionan igual, pueden generar una devolución. Sí, su particularidad, como decías, es que si tu cuota es de 500 euros y la deducción de 1.200, Hacienda no solo anula tu impuesto, sino que te ingresa los 700 euros de diferencia. Estamos en la recta final del viaje de nuestro euro. Ya tenemos la cuota líquida, después de aplicar todos estos descuentos e incentivos. Solo queda el ajuste de cuentas final, el momento de la verdad. Comparar lo que nos ha salido a pagar con lo que ya hemos adelantado a lo largo del año. La metáfora del restaurante. Es como ir a un restaurante con amigos donde cada uno ha ido poniendo dinero en un bote común. Al final se mira la cuenta y se ve quién ha puesto de más y a quién le toca poner un poco más. Ese bote común son los pagos a cuenta. El más famoso son las retenciones que nos hacen en la nómina. Exacto. Las retenciones son el principal mecanismo. Tu empresa o el banco, cuando te paga intereses, no te da el 100% de tu dinero. Aparta un porcentaje. El 19%, por ejemplo. Un 19% en muchos rendimientos del ahorro, un 15% general para profesionales o un tipo variable en la nómina, y lo ingresa directamente en Hacienda en tu nombre. Vale. También existen los ingresos a cuenta, que es lo mismo, pero para pagos en especie, como un coche de empresa. Y para los autónomos, que no tienen a nadie que les retenga, están los pagos fraccionados. Ellos lo hacen trimestralmente. Ellos mismos calculan e ingresan un adelanto de sus beneficios cada trimestre. Entonces, la fórmula final es simple. Cuota líquida menos la suma de todo lo que hemos puesto en ese bote. Si el resultado es positivo, pagamos. Si es negativo, nos devuelven. Esa es la operación final. Y ya que estamos al final del proceso, conviene recordar un par de aspectos prácticos. No todo el mundo está obligado a declarar. Cierto. El límite más conocido son los 22.000 euros de ingresos del trabajo si vienen de un solo pagador. Y los plazos son sagrados. La campaña suele ir de abril a finales de junio. Y un último detalle que es oro para la planificación financiera personal. Si sale a pagar, no hay por qué desembolsarlo todo de golpe. Correcto. Se puede fraccionar el pago en 2 plazos sin ningún tipo de interés. Pagas el 60% al presentar la declaración antes del 30 de junio y el 40% restante lo pagas a principios de noviembre. Una herramienta muy útil para la liquidez. Desde luego. Pues creo que hemos completado el viaje. Hemos seguido la pista a nuestros ingresos desde que entran en el sistema. Hemos visto cómo se dividen, cómo se ajustan a nuestras decisiones de ahorro y a nuestra realidad familiar. Cómo se les aplican los tipos. Y cómo, al final, se descuentan los incentivos y lo ya pagado. Es un engranaje complejo, pero tiene una lógica interna. Totalmente. Al final, cada casilla y cada porcentaje de la declaración de la renta cuenta una historia sobre la economía de una persona durante un año, pero también sobre las prioridades de un país, si quiere incentivar el ahorro, la natalidad, la sostenibilidad o el emprendimiento. Y como reflexión final, hemos despiezado la maquinaria del impuesto tal como funciona hoy. Pero este engranaje, que parece tan asentado, se enfrenta a un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Efectivamente, las fuentes ya mencionan las nuevas obligaciones de información sobre criptomonedas, que son solo la punta del iceberg. Claro. Esto nos deja con una pregunta abierta e inquietante. ¿Cómo se adaptará esta estructura, pensada en gran medida para una economía del siglo XX,
a realidades como las finanzas descentralizadas, los ingresos generados por inteligencia artificial o los nómadas digitales. Un reto enorme. El gran reto es ver si los principios de justicia y progresividad que hemos descrito, que son el alma del impuesto, podrán mantenerse intactos frente a esta nueva y desafiante frontera digital.